Hola, hola, mi nombre es María Cuello, estudiante de la Universidad Popular del Cesar y junto con mi compañera Paola Ariza, en el día de hoy estaremos comunicándole todo acerca de los medios de comunicación, tipos, funciones y características. Comencemos. Decimos que los medios de comunicación son los canales a través de los que se transmiten mensajes unidireccionales dirigidos a grandes grupos de receptores. Pueden ser la prensa, la radio, el cine, la televisión e internet. Del progreso a Internet. Los medios de comunicación son los canales que usamos habitualmente para dar a conocer los acontecimientos, todos sabemos eso, noticias y opiniones de interés general y social. También se les llama medio de comunicación de masas. Tenemos el mensaje oral, que fue la primera forma de transmisión, desde los cuentos y leyendas hasta las noticias. Todos recordamos todavía la figura del pregonero, ese señor con una magnífica voz que se encargaba de anunciar oralmente las noticias importantes en los pueblos. Todo eso ha cambiado, llegó la imprenta, después la radio, el cine, la televisión y ahora tenemos un medio de comunicación que ha cambiado todo el concepto de comunicación, internet. Estudiamos los medios de comunicación, su origen, funciones, su lenguaje y sus características. Finalmente reflexionamos sobre la libertad de expresión, la manipulación y el papel sociopolítico de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se clasifican en los personales y los masivos. Comencemos hablando por los personales. Los medios que usamos para un intercambio de información privada, el teléfono, el correo electrónico, etc. Los masivos son medios que transmiten una información general que llega a un gran número de receptores, como la prensa, radio y televisión. Tenemos elementos de la comunicación y sabemos que los medios de comunicación trabajan con actos de comunicación. En estos actos participan los siguientes elementos. Emisor, que es quien emite la información, por ejemplo, los periódicos, la radio, el programa de televisión, etc. Tenemos el receptor, quien recibe la información, todos los usuarios de esos medios. Tenemos el canal, que es por el medio por el que se transmite la información, ya sea por papel, ondas, red, etc. El código, que es si es en lengua escrita o oral, imágenes o sonidos. Y el mensaje, por supuesto, que es la información que se transmite. ¿Cuáles son los medios de comunicación? La prensa. Tenemos periódicos, revistas, folletos publicitarios. La prensa es el medio de comunicación más antiguo, pues la prensa, como ya había dicho, periódicos y revistas, usa la lengua escrita, fotografías y gráficos para informar. Tenemos la radio, que es el medio de comunicación más cómodo, pues permite trabajar o realizar otras actividades mientras se oye. Usa una mezcla de palabras y músicas. El cine fue el medio de comunicación más importante hasta la llegada de la televisión a finales de 1940. Tenemos el internet, el medio de comunicación más moderno, usa todos los recursos, la lengua escrita, la oral, la imagen, etc. Y vamos a hablar un poco sobre el origen de los medios de comunicación. Pues el ser humano siempre ha sentido la necesidad de comunicarse. La comunicación oral, las pinturas y los manuscritos fueron los primeros medios de comunicación de masas. La aparición de la escritura permite los primeros mensajes colectivos, los jeroglíficos, los edictos expuestos en las calles, las lecturas de los pregoneros. Generalmente son mensajes políticos o sociales que la clase social dirigente necesita comunicar al pueblo llano. Tenemos la imprenta, que esta es inventada por el alemán Johannes en 1440. Es el hecho crucial que origina el nacimiento de un nuevo medio. Aparecen los panfletos, los periódicos, la publicidad, los libros. En 1605 aparece el primer periódico llamado Colección de todas las noticias distinguidas, donde se resumen todas las noticias que una red de informantes va corrigiendo. Más tarde, la proliferación de periódicos en todo el mundo fue imparable. En 1879, el italiano Guillermo Marconi hace la primera transmisión radiofónica. A finales del siglo XIX aparece el cine, relacionado con otro gran invento, la fotografía. Con el cine y radio se revoluciona la idea de comunicación, ya que es posible enviar imágenes y sonidos sin usar la escritura. Del cine fue fácil llegar a la televisión, el medio de comunicación de masas más importante. Hasta hace poco tiempo, la BBC en Londres hace las primeras emisiones de televisión. En 1936 ya hay programas. La televisión se generalizó rápidamente y en cada casa había un televisor con la doble función de informar y de entretener. Los años 80 nos traen internet.
y las tecnologías digitales. Ahora la capacidad de comunicar del ser humano es infinita. Redes sociales, correos electrónicos, buscadores. Sabemos que los medios de comunicación tienen 3 funciones básicas, los cuales son informar, que es la función más importante de los medios de comunicación. Mediante estos medios los ciudadanos pueden acceder a información variada que les permitirá decidir sobre temas sociales y políticos. Por ello son elementos imprescindibles en las sociedades libres y la libertad de información y de expresión es hoy uno de los derechos fundamentales del hombre. Tenemos la segunda función, que es formar, pues ofrecer contenidos culturales de todo tipo que ayudan a la formación intelectual de los usuarios, conciertos, deportes, cine, documentales. Y como tercera función tenemos entretener, ofrecer contenidos con la finalidad de entretener, películas, música, concursos, series. Es bueno manejar un buen vocabulario o una buena expresión y no dejarnos llevar por nuestras emociones para no herir y ofender a los demás. Encontramos lo que es la manipulación en los medios de comunicación. Esta la encontramos muy fácilmente por las cadenas que nos mandan por WhatsApp, ya que siempre nos dice o por las redes sociales, comparta esta información sin saber si es veraz. O muchas veces transmitimos virus o hackeamos sin querer cuentas por compartir esos enlaces. ¿Por qué? Porque llevamos una manipulación o que ha pasado que no, que a fulano le pasó X cosa o en qué país tembló donde no ha temblado. ¿Por qué? Porque juegan con la opinión y digamos, las emociones de nosotros. Entonces debemos ser equilibrados. Si nos piden pasar ese tipo de cadenas, si no ha pasado, ¿para qué compartirlo? Debemos ser sutiles y equilibrados. ¿Qué es lo que compartimos? ¿Qué es lo que consumimos? Para saber, ¿cómo se llama? Para no gestionar este tipo de cosas y no caer en el vicio de compartir cosas, informaciones que no son ciertas, como ha pasado que los ovnis o que el platillo volador o que tal cosa, y muchas veces compartimos esas cosas donde son falsas y no debería ser así. Debemos confirmar la veracidad de la información para no caer en el error de que nos digan es mentira, es manipulado y este tipo de información. Bueno, también encontramos que los receptores son anónimos y heterogéneos. Esto quiere decir que son diversas clases sociales, diferentes edades. Esta quiere decir que varían las edades y los gustos son diferentes. Encontramos la información que es variada, ya que esto es la interacción que tiene el usuario al consumir la noticia, los documentales, concurso, lo que él necesita saber, eso le va generando la variedad de contenido al consumir su información. Encontramos el uso de diversos códigos. En esto es lo que el receptor debe de descodificar al momento de recibir la información. Por ejemplo, en la televisión, el receptor emerge a la comunicación oral, visual y el lenguaje escrito. Encontramos una de las características que es la ubicuidad, que es la información que se transmite directamente a cualquier parte del mundo, no importa la distancia. Otra de sus características, y por última, es la importancia sociocultural y de información de pensamiento. Esta se basa en que la información está dada, pero el receptor, el ser humano, debe
de confirmar de que la noticia sea verdadera. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están sujetos a manipular al ser humano y las ideologías mentales. Por esto se recomienda que las informaciones dadas por los diferentes tipos de comunicación sean verificadas para ver si es veraz la información o no. Esto a veces pasa muchas veces con lo que leemos en redes sociales o por videos que son también manipulados. Entonces hay que consultar y verificar las fuentes y la información para ver si es correcta. Bueno, pasamos a otro tema de las características de los medios de comunicación. En esos encontramos el lenguaje en los medios de comunicación que debe ser breve, conciso y claro. En estos encontramos como unos temitas que es el lenguaje periodístico que debe ser breve, conciso y claro al momento de la reseña y que se pueda dar a entender. El lenguaje coloquial, eso lo encontramos más en un vocabulario sencillo y directo. Eso lo utilizamos muchas veces con nuestros amigos o nuestros partners o nuestras casas. Encontramos también el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Ya esto lo utilizamos más formal, ya sea por mensaje de texto o por notas de audio o también comunicándonos con el otro. Encontramos la democratización de la información. Esta se refiere a la opinión, gusto y expectativa que nos permite los medios expresar. ¿En qué basa? Pues se basa en la cuestión económica, política y maneja un ente muy particular de manipular a los ciudadanos con la información. Ya que esta está influenciada más en la opinión y en los gustos de las personas. La libertad de expresión y censura. Podemos dar nuestro punto de vista, nuestra opinión, porque somos libres de expresarnos, y nos vala y es un artículo de los derechos humanos, que es el artículo 19. Pero también tenemos que tener en cuenta que nuestra opinión no es la única y tenemos que saber dar nuestra opinión. ¿Por qué? Porque donde terminan mis derechos, comienzan los deberes de otro. Entonces, hay que respetar las opiniones de los demás. La censura es una de ellas. Cuando nos limitan, digamos, la libre expresión por palabras obscenas o por comentarios no muy prudentes, las páginas o las leyes nos rigen a que nos censuren o aún podemos ser demandados por lo que hayamos comunicado por nuestra libre opinión. Para evitar estas cosas, muchas veces tenemos que saber qué es lo que vamos a decir sin afectar a la otra persona.